Entramos de lleno ya a la mesa de mujeres con Lourdes Encinas, Lourdes con L, Janet Arrizón, Janet con J. Bienvenidas. Buenos días, qué gusto. Hola, ¿Cómo buenos están? días. Muy contentas de estar aquí acompañándolos y que iniciar con la canción de Michael Jackson, They Don't Care About Us. A propuesta de ustedes, ¿por qué con esa canción, Porque Lourdes? la canción se llama They Don't Care About Us, que ¿Sí? es más o menos No Les Importamos. Es una canción de protesta de Michael Jackson, aunque suena raro, pero es una canción de protesta. Y habla de la gente, de los oprimidos, por cualquier razón, por raza, por estatus económico, por diversidad sexual, por migrantes, porque es la canción que se me vino a la mente y la he tenido en la mente toda esta semana a raíz de lo ocurrido en Ciudad Juárez, porque finalmente la conclusión es esa. Los migrantes son un grupo poblacional muy vulnerable, que va perdiendo derechos a lo largo de su trayecto, y la verdad es que no le importan a nadie. Esa es la verdad. Ninguna autoridad, ningún gobierno los atiende como se les debe de atender, y el resultado ahí está. Y aquí me detengo porque me voy a enojar. Y traemos otro tema. Sí, creo que... Enójate, se vale, enójate. Es que es más, yo celebro que te enojes, que te... Y es bueno no excluirlo de la conversación, aunque no sea el tema en específico, porque la impunidad se hace a través de estas cortinas o de aprovechar las coyunturas en las que la conversación social cambia de tema. Y son temas que no debemos de quitar el dedo del renglón, porque así como nos seguimos inconformando por lo que pasó en el ABC en Sonora, pues esta desgracia no es menor, tampoco es política. No me parece que sea una justificación válida el decir que se politiza. Lo que sí es que la responsabilidad obviamente impacta en la esfera política, porque quien tiene el derecho y el deber de respetar los derechos humanos de las personas es precisamente los políticos. Ahora sí que, como dicen, y reutilizando una frase que debería estar en desuso, al que le dé miedo que no salga de noche, ¿no? Entonces los políticos deben de aceptar la crítica pública porque se dedican precisamente a eso. No es lo que menos aceptan. Totalmente. No, en definitiva, hay una responsabilidad total del Estado en este caso. Y yo que digo, ya básicamente nada me sorprende. Sí me sorprendió, aún con todo, la prácticamente nula respuesta del gobierno mexicano ante la magnitud de lo ocurrido, ni siquiera moralmente, o sea, no hubo ni siquiera una condolerse por lo que pasó. No ha habido, hasta pasó una semana y ni siquiera ha habido una explicación de lo que ocurrió. No solo eso, o sea, hasta parece que se burlaron de la tragedia con indolencia, la propia risa del presidente, Adán Augusto grabándose videos en un carro haciendo campaña en Veracruz, Marcelo haciendo lo propio en Nuevo León, o sea, les valió madre literalmente. No tuvieron la marcha ante lo grave que ocurrió aquí. En Guatemala decretaron 3 días de duelo. Así es. Como un mínimo de respeto a lo que ocurrió aquí. Ni siquiera pararon la marcha, nadie fue a pararse allá a asumir la responsabilidad de lo que había ocurrido, a ver qué necesitaba hacerse para atender a las personas que estaban heridas y atender a las familiares de los fallecidos. Entonces, híjole, todo eso, por eso no me queda muy claro, no les importa, a nadie le importa, y nosotros tampoco como ciudadanos. Desgraciadamente, por fuerte que se oiga, como no son nuestros, nos importa menos, pues. Entonces reclamamos menos, pero ni la reacción oficial ni la reacción social están a la altura de lo que ocurrió. Tan terrible, insoportable ver cómo los dejaron quemarse ahí adentro. Pues sí, la deshumanización de los asuntos públicos. Al final no tenemos un parentesco con las personas que vienen de Sudamérica y de Centroamérica, pero sí lo tenemos con todos los miles de migrantes sonorenses que viven en Estados Unidos y a quienes vemos y que después exigimos que se respeten sus derechos. Entonces creo que en congruencia debiéramos de esperar lo mismo hacia quienes vienen a nuestro país. Y aquí en Hermosillo, en Sonora, se ven muchos migrantes. En el Boulevard Río Sonora me tocó ver ayer muchísimos en solidaridad. Me parece que tenemos que ser solidarios. Sin duda hay una indolencia. Está sumamente rebasado el gobierno federal en el tema. Un tema que provocó porque de los primeros discursos del presidente cuando inicia su gobierno fue ofrecerles trabajo a los migrantes e invitó a que lo hicieran, solo hasta que Trump le amenazó con el tema de los aranceles,
paró y empezó a perseguirlos. Pero esa expectativa que se generó en los migrantes que van caminando desde Chiapas hasta la frontera norte es incontenible y se requiere de cierto nivel de sensibilidad y solidaridad ciudadana en el tema. Y es un tema también de seguridad pública para el resto de la población, porque al no existir condiciones, al aceptar la condición que le pone Estados Unidos a México de recibir a todos los migrantes que expulse del país para que aterrizara en su aeropuerto hace unos meses, lo platicábamos aquí, y no tener las condiciones o la infraestructura para atenderles, pues eso implica que se encuentren en situación de calle y la necesidad de acceder a servicios básicos o hasta la propia alimentación hace también que empiecen a incurrir en delitos primero menores, pero afectando la cohesión social, el libre tránsito de las personas. Creo que sí es un tema que termina impactándonos a todas las personas y en lo que son responsables los 3 niveles de gobierno, pero precisamente el gobierno federal. Y bueno, retomando el tema que traemos, esta semana hubo en el Congreso de la Unión 2 temas relevantes en materia de derechos de las mujeres. El primero es la reforma constitucional que se quiso hacer en materia de justicia electoral, que se proponía acotar las atribuciones que tiene el Tribunal de Justicia Electoral. Yo quisiera nada más recordar que en materia electoral se resuelve la constitucionalidad de las leyes en el Tribunal Electoral y no en la Suprema. Es un proceso diferente. Entonces, así como es importante cuidar la Suprema Corte de Justicia, también lo es cuidar los tribunales electorales. Aunque parecieran muy lejanos, al final son quienes resuelven, por ejemplo, los casos de impugnación de candidaturas, cuando no se cumplen con los requisitos, cuando se hace violencia política, cuando no se cumple con la paridad. Por eso impacta en materia de género. No dice en la iniciativa, ya no se podrán atender razones de género. Lo que sí es realidad es que los derechos de las mujeres se han ido reconociendo a base de sentencias. Así fue como avanzaron el reconocimiento de los derechos políticos, gracias a las sentencias de las más recientes. Creo que la más relevante es la resolución en la que se ordena la mitad de candidaturas a gubernaturas. Tenemos que en la historia de México había 4 o 5 mujeres y en la pasada elección logramos tener, en este momento están gobernando 7 mujeres y la Ciudad de México. Sí, bueno. Ajá, se eligieron 7 y está la Ciudad de México. Entonces, nunca en la historia había habido una participación en los ejecutivos como en este momento. Y eso es gracias a una sentencia del tribunal. Entonces, lo que hacen los partidos es reagruparse a proponer algo en lo que dijeron oponerse en el plan B. Entonces creo que luego es profundizar más en eso, pero creo que sí habla de mucha incongruencia de las posturas. Sí, porque finalmente todo lo que se está proponiendo reformar en el Tribunal Electoral viene incluido en el plan B, y si en el plan B lo impugnaste, si en el plan B te conformaste, si el INE no se toca, porque el tribunal sí se toca. Uh-huh. Y la conclusión a la que llegamos, Janet y yo, es que finalmente es muy benéfico para los partidos que los dejen tan sueltos. Les encanta que los dejen tan sueltos. O sea, esa es la verdad. Las cosas se ponen en ley, como ya le hemos platicado aquí, pero son necesarias acciones afirmativas por parte del INE, lineamientos que establezca el INE, para apretar las tuercas al interior de los partidos y que finalmente cumplan con lo que la ley ya les dice que debe de cumplir. Y esto sobre todo se debe hacer en acciones afirmativas para proteger la paridad y el acceso a grupos minoritarios de diversidad sexual, grupos indígenas, grupos de mexicanos en el extranjero, en fin, todo lo que se considera grupos minoritarios. Entonces, lo que propone esta reforma al Tribunal Electoral a grandes rasgos es que no pueda intervenir ya en la vida de los partidos, que los partidos se autodeterminen en su operación, básicamente, que se manden solos, pues. Y lo único que va a poder hacer el tribunal, si se aprueba esto, es ordenar reposición de procedimientos. Eso es sumamente insuficiente, porque la pueden reponer para volver a hacer lo mismo. Y que es hacerse locos con el tema de paridad, hacerse locos con el acceso a candidaturas y dirigencias para grupos minoritarios. Entonces, ¿por qué el INE no se toca y el tribunal sí? Sí, creo que la clave está en
en la participación política de las mujeres de este momento. Por primera vez tenemos la composición histórica paritaria del Congreso de la Unión y mayoría en todos los congresos locales. Donde no son mayoría las mujeres es porque hay un número impar y hay un hombre. Entonces, esta representación tiene que dar frutos. Las mujeres regateábamos nuestros derechos cuando no teníamos una representación paritaria. Cuando era el 30-70% era, oye, ¿qué tal que apruebas la paridad horizontal? Ok, ahorita la horizontal, a la que sigue la vertical, a la que sigue, y así se fueron construyendo los derechos, ¿no? Para poner un ejemplo sería como reconocer, tienes derecho a la alimentación, pero primero te reconozco el desayuno, en 3 años más te reconozco la comida, en 3 años más te reconozco la cena, para ser prácticos, ¿no? Y creo que ya no estamos en un tiempo de regateos, estamos con una representación que solo es descriptiva, con la mitad de las diputadas, pero si esas mujeres quieren seguir electas por mujeres, pues al menos esperamos que su voto cuente. Entonces, yo resaltaría la importancia de la participación de la ciudadanía, que les puso freno. Hubo un evento hace unos días en la Cámara y donde ya dicen las diputadas, no, vamos a corregir, suspenden la dictaminación de la iniciativa, la posponen, hay que ver cómo corrigen la plana y seguramente las feministas pues van a estar muy atentas de lo que corrijan, ¿no? Vamos a hacer el corte, son las 9:45. Estamos conversando en la mesa de mujeres con Janet Arrizón y con Lourdes Encinas y vamos a seguir platicando con ellas después del corte. Continuamos. Lourdes Encinas, Janet Arrizón, la 3 de 3 en Sonora, el estatus. Mira, vamos a partir también en esta semana, se aprobó en la Cámara de Diputados la 3 de 3 a nivel nacional, con unas observaciones que me gustaría que Janet hiciera porque ya estudió más a detalle ese dictamen. Bueno, a mí me llaman la atención algunas cosas que vienen diferentes. La 3 de 3 es una acción que surge de los colectivos, el INE la aplica en la elección pasada, la semi-aplica porque al final no logra tomar ninguna candidatura por esa razón. Y lo que se aspira es que no lleguen agresores al poder, ¿no? Entonces, siempre se había manejado como un criterio de elegibilidad. Es decir, cuando uno quiere ocupar un cambio, un espacio público, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ser mexicana por nacimiento, tener residencia, tener cédula profesional. A eso se refieren los criterios de elegibilidad. Entonces, se pretendía que la 3 de 3 fuera un requisito, el que no se fuera deudor alimentario moroso, que no se fuera agresor sexual y estas hipótesis, ¿no? Pero la Cámara plantea no un requisito, sino una causal de suspensión de derechos. Se inserta en el artículo 38 de la Constitución y pasa a ser una de las formas en las que se suspenden los derechos de la ciudadanía. Pero, ¿qué son los derechos de la ciudadanía? Los derechos de la ciudadanía son el derecho a votar y ser votado, el derecho a pedir de pedir información pública, el derecho a asociarse, el derecho a participar en las revocaciones de mandato. Entonces, creo que no me parece que sea el artículo indicado en el que debe de legislarse, sino que debe retomarse en los de elegibilidad. Además, esas causales no vienen en las convocatorias. Cuando ves una convocatoria, por ejemplo, ahora que se va a nombrar el ISTAI, con estos cambios que hubo esa semana, no dice el no encontrarse en estado de embriaguez, ¿no? Entonces no se habla de causales de nulidad, se habla de criterios de elegibilidad. Entonces yo creo que es un tema, me parece extraño que se haya puesto ahí, no sé si sea una forma de empantanarlo en el Senado para que no pase. Creo que pudiera ser susceptible de acciones de inconstitucionalidad también porque no se especifica qué derechos se suspenden. Entonces, no sé si es un avance, pero al menos ya hay una postura política de las mujeres. Fue interesante verlas votar en grupo. Yo lo celebré cuando vi la noticia porque pues hace mucho que no veía, que esperábamos el cabildeo de las mujeres en la Cámara. Eso por lo menos da un poco de aliento. Da aliento el que sean reactivas al reclamo de la sociedad. Entonces esperemos que algo bueno salga de esto, pero sí creo que es una reforma que debemos de analizar más a profundidad. Sí, en el caso, bueno, nada más recordar que las resoluciones de la Suprema Corte que han avalado la 3 de 3 en otros estados se refieren al criterio de elegibilidad también. Así es. No a causal de suspensión. Bueno, en el caso de Sonora, desde el año pasado se inició todo un gran trabajo que han hecho muchas colectivas feministas de aquí del estado para presentarla como una iniciativa ciudadana. Entonces, es una gran campaña en todo el estado para recabar más de 20,000 firmas, que son las que requiere la Ley de Participación Ciudadana, que están ahorita en revisión en el Instituto Electoral. Pero bueno, como el tiempo ya está corriendo,
y se nos está acabando el tiempo para que pueda haber reformas electorales que apliquen en la siguiente elección, se consideró que era más rápido, iba a ser más rápido y oportuno que entrara tomar la otra vía, que la retomara. Es muy loable el primer esfuerzo que hicieron, pues, sí, pero era más rápido por acá. Sí, entonces ahorita, en resumidas cuentas, está en análisis un proyecto de dictamen en la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado que preside el diputado Jacobo Mendoza. Y han estado trabajando mucho ahí también las colectivas Amalia Lirueta Goyena, Dolores Hernández, Leticia Burgos y muchas otras más que a lo mejor no se ven, pero trabajan en las redacciones y todo eso. Entonces, pues ahí está, en la Comisión de Gobernación está un análisis. Hay un asunto ahí porque las otras se han referido a sentencia firme y aquí se está planteando que sea desde que estén vinculados. Lourdes, a esto le quedan 2 meses. Le quedan 2 meses, entonces lo que se está haciendo es tratar de que se salga ya pues en el Congreso, está en la Comisión de Gobernación, si no sale este mes ya difícilmente va a salir el otro. Es que el luego, otro ya se va, extraordinario. Ya ves que los tiempos de publicación en el boletín oficial también están medio raros, entonces tendría que salir ya, pues el llamado es que ya empiece, que ya salga para que sea aplicable y que ningún agresor sea candidato en Sonora. Y también mencionar que a la par se está haciendo un trabajo con los ayuntamientos, se está presentando en los cabildos para que inicien análisis también y lo puedan asumir como una especie de acción afirmativa en la integración de los ayuntamientos. Pero tiene que salir primero la ley, pues a nivel estatal tiene que salir la ley y eso es ahorita lo que más apura. Y es que aparte hay que recordar que el proceso legislativo en Sonora, cuando se hace una reforma constitucional, se requiere de la aprobación de los cabildos. Claro. Y eso también implica término y los 2 meses que se refiere Jesús es porque para hacer cambios en lo electoral tiene que ser hasta mayo, porque tenemos un año en el que empieza el proceso y las reglas ya 90 tienen... 90 días antes, pues el proceso electoral inicia en septiembre. Y aparte, la reforma que está discutiendo apenas es la constitucional. Tendríamos que tener una reforma legal en la que se pongan atribuciones, porque lo que no tiene función, pues es obsoleto, lo hemos visto con la paridad. Como nadie dijo quién había que reclamarle a los gobernadores, pues tenemos estados que violan la Constitución sin que pase nada. Entonces sí vamos muy tarde, es una lástima que se desaproveche esa propuesta de la ciudadanía y un esfuerzo que se hizo en un país en el que cada vez vemos más reducida la participación organizada, ¿no? ¿Y cuál es la posición de el grupo de fracciones mayoritarias en el Congreso? ¿Qué opina Morena de este tema? ¿Qué opinan sus aliados? ¿Qué opina el PT? ¿Qué está pasando? Porque si se quisiese aprobar con celeridad, y de eso sí te puedo decir que lo conocemos, se ha visto. Se aprueba en una semana. Así es. Sí, creo que cuando se estuvo trabajando la iniciativa, pues todos los grupos recibieron, o la mayoría, en ese momento estaba la diputada Diana Karina como presidenta de la mesa y ella fue quien recibe la iniciativa y también en su momento Natalia le tocó una parte de este proceso. Ambas decían que la iniciativa iba a ser abrazada por todas las diputadas y todas se manifestaron de alguna manera a favor. Sí, con sentencia firme ha sido el posicionamiento. Ese es un debate que se ha dado también en otros estados y no se ha logrado por el principio de presunción de inocencia. La disputa está en que si es constitucional o no. Entonces, creo que al menos debería de avanzar como con sentencia firme para dar el paso, porque estamos en riesgo de perder todo. Y no, como decía antes, no se trata de regateos, pero sí de avanzar en lo que pudiera aplicarse en el siguiente proceso electoral y al menos que los que tengan sentencia firme. Esa es mi opinión. Los grupos no se manifiesta nadie, no hay una postura del Congreso pública al menos. Todos dicen que sí, las apoyamos, se va a aprobar, pero estoy también de acuerdo, cuando hay voluntad de hacerlo real, una voluntad real, se hacen las cosas. Uh-huh. Y ahorita me parece a mí que se está ganando tiempo, nada más. ¿Por qué? Porque no, pues sí, porque no hay voluntad, porque no hay voluntad, pero es por protección a militancia, pues. Eso ha pasado, también pasó en Baja California Sur, por ejemplo. O sea, y lo que se paró a decir Fernández Noroña en la Cámara de Diputados, porque la fracción del PT rechazó la 3 de 3, es protegerse entre sí mismos, pues, porque saben que algunas de las personas que ya tienen perfiladas para candidatearlos están en esos supuestos o pueden estar en esos supuestos. Entonces es protegerse a sí mismos.
Sí, pero creo que ya, pues a estas alturas, ese manto ya no alcanza, ¿no? Vemos cómo la ciudadanía ya harta, porque no sé qué otro adjetivo buscar, de la impunidad y del desdén que se tiene a los derechos de las mujeres, pues busca la forma de hacerlos socialmente visibles. Vimos hace poco a alumnas jóvenes del Cobach expulsando prácticamente por su propia mano a un maestro, y dices tú, oye, no se hace justicia por su propia mano. Sí, pues, pero el maestro tenía denunciado más de un año en el que no ha habido acceso a la justicia. Tenemos en el municipio señalamientos por violencia de género. Entonces, este nivel de impunidad creo que ya es ofensivo, y la ciudadanía no es tonta. También viene un proceso electoral en el que van a salir a decir que son muy feministas, pues obviamente el 51% del electorado son mujeres, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía necesitamos demandarles acciones concretas y pues que pasen del discurso a los hechos, porque era otra cosa lo que decían en campaña. La ciudadanía, pero también las diputadas que están ahorita, que tienen una posición a la que llegaron gracias al trabajo de muchas colectivas, gracias a las sentencias que han salido del tribunal, y que muchas veces quienes trabajan en eso no son las que llegan. Entonces, muchas veces siempre, ¿no? Sí, al final son acciones que se buscan para el género, buscábamos que nos representaran, pero también hay un riesgo de no volver a ganar y de que ellas mismas aprueben las reformas con las que les van a impedir acceder a esos espacios en el siguiente proceso electoral. Yo tengo una pregunta. Se va a Guadalupe Tadei del Instituto de Transparencia y ¿qué se espera? Digo, es una pregunta así un poco medio capciosa. Pues se espera una convocatoria, imparcialidad, y se espera que bueno, pero se está refiriendo al ISTAI. Al ISTAI. Tiene que entra de maneras de suplencia la secretaria, ¿no? No, entra la que tiene más tiempo como comisionada dentro del organismo, es un organismo colegiado. Entonces, pero el Congreso tiene que emitir una convocatoria en la que se habrá de hacer un proceso para la nueva selección en máximo 30 días. Yo creo que la pregunta de trasfondo político ahí de qué pasa con eso, pues creo que hay que ver qué corcholata pone a quien llega, ¿no? Al final seguimos viendo cómo los organismos autónomos son poco autónomos o no poco autónomos, tienen un sesgo político en la elección de su titularidad, ¿no? Entonces creo que hay que estar pendientes de, ojalá sea alguien que tenga antecedentes. Sabe cuáles serán las corcholatas. Oigan, pero además hay otro detalle, ¿eh? Las licencias y renuncias, dice el artículo 48, de los comisionados serán otorgadas por el Pleno del Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, en votación por mayoría absoluta. Se entenderá por licencia aquellas autorizaciones temporales sin goce de sueldo otorgadas a un comisionado para ausentarse de las funciones. Dicho en otros términos, el Congreso debe citar hoy, darle la licencia a Guadalupe Tadei, publicarla mañana o el lunes para que el martes asuma. Del otro modo podemos tener a una consejera presidenta del INE y responsable del ISTAI. Ese tema está volando. Esa licencia la debe otorgar el Congreso. Hasta donde yo sé, el Congreso no ha citado. Pero creo que no es licencia, es renuncia, ¿no? O la renuncia. Porque la licencia la mantiene como un estatus de suspensión. Dice las licencias y renuncias, dice el artículo 48. Okay. Las licencias y renuncias de los comisionados. Incluye la renuncia. Pues supongo que van a convocar. No creo que lo dejen suelto. Se deje ese suelto y se ponga, o sea, por un detalle de ese nivel se pierda todo lo demás que implicó la elección de la nueva presidenta del INE. Bueno, pues el tiempo desafortunadamente se nos acabó este sábado en Contexto. Nos escuchamos en 15 días. Vamos a hacer una breve pausa reflexiva el próximo sábado y nos seguimos escuchando. Gracias, Lourdes Encinas. Gracias, Janet Arrizón.